De la visa había durado cerca de una década. Hay peruanos que ya habían comprado su pasaje, por cierto, para después del 20 de abril. Vamos a conocer todo al respecto con Enrique Paredes Frías, cónsul titular de la Embajada de México en Perú, que nos acompaña aquí en cabina. Bienvenido, señor Paredes. Muy buenas tardes. Gracias. Y Adolfo Cepeda, vocero de la Embajada de México. Adolfo, ¿cómo está? Un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, la primera pregunta que nos hacemos todos los peruanos, ¿por qué? ¿Por qué esta decisión del gobierno mexicano que según la Cancillería peruana ha sido unilateral y no coordinada, por ejemplo, con el gobierno peruano, señor Paredes? Yo creo que sobre ese punto Adolfo nos puede comentar. Sí, por favor, señor Cepeda. Muchísimas gracias. Gracias por la pregunta y gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de poder colaborar con sus escuchas. En efecto, el motivo esencial y específico y claro de esta medida es un motivo de carácter humanitario y de protección de las comunidades migrantes en este momento. Estamos enfrentando en este momento una coyuntura muy compleja, muy difícil y emergencial de carácter migratorio, ¿no? Un altísimo número que ha crecido exponencialmente durante las últimas semanas de personas que han migrado, que están migrando desde el cono sur con destino hacia países del norte del continente y que han utilizado a México como local de tránsito. Entonces, la medida que se implementa es en atención clara y correcta para poder regularizar una migración que en este momento ha sobrepasado, ¿no?, las capacidades y las expectativas de una migración natural, con el objetivo de proteger los derechos de las personas que a veces pueden ser víctimas de tráfico de personas o de tráfico de blancas o del crimen organizado en su paso, en su trayecto hacia el cono norte. ¿Hay otros países incluidos en esta medida además de Perú? Ha habido otros países que han sido incorporados a los cuales se le ha restablecido la exigencia de visa, como en su momento fue Brasil o como fue Ecuador, y en esta ocasión ha sido incorporado el Perú. En el anuncio de esta semana, Perú es el país que ha sido incorporado a esta nueva exigencia de visas. Las relaciones tensas entre los gobiernos de ambos países, Perú y México, ¿tienen que ver con esta medida? Se lo pregunto así directamente, señor Paredes. O señor Cepeda, sí, cualquiera de los dos. Muchas gracias. Sí, no, la respuesta sería que no. Esto es una relación, como le comento, que es motivada por la coyuntura migratoria en la cual nos encontramos. Se lo pregunto porque el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Javier González Olechea, aquí en RPP, no ha descartado esta posibilidad, ¿no? Ha dejado entrever que podría esta medida haber nacido precisamente por eso, por las relaciones tensas de ambos gobiernos. La medida es de carácter migratorio, no diplomático. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Vamos al tema ya utilitario directo, por favor, para ayudar a los peruanos que de repente en este momento tienen muchísimas dudas. Si alguien ha comprado ya su pasaje para después del 20 de abril, ¿qué tiene que hacer? Sí, sobre ese punto estamos conscientes de todos estos casos, tenemos una estrategia. Lo que le recomendamos a los peruanos está en nuestra página web, es que ingresen. Ahí hay un vínculo que los lleva a un formulario. Entonces, todas las personas que compraron su boleto a México antes del 6 de abril, ellos pueden llenar ese formulario y se les va a agendar una cita conforme a su itinerario. Tenemos mucha demanda. Hoy empezamos ya a calendarizar citas, doblamos el personal en la sección consular, estamos aumentando exponencialmente el número de citas, un 400%, una cosa así. Entonces la recomendación para esas personas que ya compraron el boleto, que van a viajar después del 20 o el 20, es que llenen ese formulario. También es importante hacer saber que hay facilidades migratorias. También están en la página. La facilidad migratoria más fácil, más común con la que ingresan a México es que los portadores de visa de Estados Unidos de múltiples entradas pueden ingresar a México. Esa es una de las facilidades, pero todas están en la página. Entonces, sí van a tener su cita. Por supuesto, la cita no garantiza la visa. Los requisitos de visa están en la página. Y también quiero aprovechar para decir que las aerolíneas también van a tener, o algunas podrían tener flexibilidad en los cambios de vuelo.
¿Hay requisitos de solvencia económica? ¿El viajero tiene que demostrar solvencia económica? Sí, definitivamente ese es uno de los requisitos, no nomás en México, en todos los países los turistas que quieren viajar deben de ser solventemente económicos para tener visas de turismo. Eso se acredita de diferentes formas. En la página está detallado. Hoy subimos los montos aproximados que se requieren. Ahí los pueden consultar. Varían. Ahorita no te puedo dar cantidades porque tendríamos que hablar de cada tipo de visa, ¿no? Ahora, llama la atención, y se lo pregunto a ambos, Perú junto a México integra la Alianza del Pacífico, ¿no? También están allí Chile y Colombia, y dentro de los lineamientos de la Alianza del Pacífico está precisamente la libre circulación de personas. Esto debería hermanarnos como país, ¿no cree que esta medida es totalmente contradictoria a lo que se dice en la Alianza del Pacífico, por ejemplo? En efecto, Señor Cepeda. Gracias. Como uno de los fundamentos, uno de los principios de la Alianza del Pacífico es la libre circulación de personas junto a la libre circulación de mercancías y de servicios y el fomento al comercio también libre. Sin embargo, hay que considerar que no existe dentro de la Alianza del Pacífico ningún marco jurídico vinculatorio que obligue al establecimiento o la liberación de las visas. Por esto, en efecto, esta es una medida unilateral. En el 2012, México, de manera unilateral también, promovió la exención de la visa en el espíritu de cooperación de la propia Alianza del Pacífico, pero también fue una acción unilateral de México hacia el Perú y hacia el resto de los países. Dada la coyuntura migratoria en la que nos encontramos, nos vemos en la necesidad de ir un paso atrás en esta integración poblacional a nivel continental, un poco, pero con lo que insisto, con el ánimo de poder regular esta migración irregular en la que nos estamos enfrentando. A ver, pero esta medida no tiene que ver para nada con temas de integración, por el contrario, ¿no? Es una cachetada a la integración. Muchas personas obviamente se han mostrado, yo reitero, ¿no? Sorprendidas. Ha sido como un baldazo con agua fría. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos ¿es temporal? ¿Más adelante se podría levantar esta normativa? Esa es una pregunta muy importante y sí, en efecto, la medida es temporal y esta va a ser analizada periódicamente por el Gobierno de México en conversación y cooperación con las autoridades peruanas para poder diseñar estrategias, ¿no?, de persuasión y sobre todo de trabajos, de políticas que ayuden a detener estos flujos migratorios irregulares, ¿no? Y una vez analizados esos escenarios de manera periódica, la medida podría suspenderse de manera inmediata. Ahora, Perú, atendiendo al principio de reciprocidad, también ha emitido una normativa similar. Se está exigiendo también ahora a los ciudadanos mexicanos una visa. ¿Cuál es la opinión de ustedes como mexicanos desde México, señor Paredes? Pues yo creo que es una decisión soberana. La cuestión de las visas, no me corresponde a mí opinar sobre ello. Lo que yo le recomendaría a los mexicanos pues es que busquen al consulado en Perú, que agenden su cita y que visiten Perú porque es un país muy bonito al que le tenemos mucho cariño. Muy bien, vamos a reiterar entonces el tema de las citas, por favor, para que quede claro. Muchos oyentes se están comunicando con RPP Estado y también en la Embajada de México y hemos podido observar que los ciudadanos tienen dudas. Concretamente, quienes ya tengan un pasaje o quienes quieran adquirirlo, ¿qué tienen que hacer inmediatamente, por favor? ¿Qué tienen que hacer? Sí. Bueno, el que ya tiene un pasaje que lo compró antes del 6, hay que llenar el formulario. El que no tiene el pasaje, pero tiene pensado viajar a México, yo lo que le recomendaría es que primero haga su cita en el portal normal de citas, que también está en la página web, que tenga su visa y que después compre el boleto de avión. Esta es una recomendación que hacemos nosotros, es la misma recomendación que hacen otros países como Estados Unidos cuando tramitan su visa. Primero saquen la visa y luego programan su viaje. Esa sería mi recomendación. Para quienes tienen a México como país de pase nada más de manera temporal, no van a otros países y van a permanecer solo algunos días en México por una cuestión eventual, ¿también tienen que pedir visa? Sí, en México no existe el área internacional de pasajeros en donde no sea exigible la visa. Todas las personas que ingresan a México necesitan una visa. ¿Cuánto puede durar el trámite? ¿En cuánto tiempo se le entrega la visa a un ciudadano interesado en viajar a México? Nuestro marco legal contempla 10 días hábiles a partir de que se presentan a la entrevista consular.
Nosotros tratamos de recortar los tiempos. Es raro que nos tardemos los 10 días hábiles. Puede que suceda, pero normalmente tratamos de hacerlo mucho, mucho antes, después de la entrevista. El tema del vínculo familiar, ¿cuánto pesa para que a uno le den una visa, ¿no? Es decir, una pareja, si parte de la familia ya está en México, por ejemplo, ¿cuánto puede pesar al momento de pedir una visa? Sí, qué bueno que preguntas eso y quiero hacer sobre este punto una acotación. Sí, por favor. La unidad familiar pesa mucho. Es una cuestión de derechos humanos. Las visas de unidad familiar no requieren comprobación de solvencia económica cuando hay un vínculo en primer grado con los mexicanos. En la página está detallado. Y sobre ese punto quiero decir también una cosa que sobre la Alianza del Pacífico, que preguntabas a Adolfo. Sí, por favor, sí. Sí, hay movilidad, pero también el acuerdo marco prevé la protección de los derechos humanos. Y esta es una medida de protección de derechos humanos. Yo creo que eso hay que subrayarlo. Se trata de proteger a los peruanos que están yendo a México y que se están poniendo en una situación vulnerable al querer ir al cono norte. Entonces, regresando a la pregunta, sí hay facilidades. Hay muchas facilidades para familiares de residentes temporales, de residentes permanentes y de mexicanos. Correcto. Por favor, les pido que se queden unos minutos más con nosotros. Hay llamadas del público. Sería importante que ustedes puedan absolver algunas dudas. Están con nosotros aquí en Conexión Enrique Paredes, cónsul titular de la Embajada de México en Perú, y Adolfo Cepeda, vocero de la Embajada de México. Llámanos al 212-4100, 212-7165. Desde regiones también, 0800-13-14-0. Con el noche. Y estamos conociendo todo sobre la exigencia de visa para conocer, para visitar México a partir del 20 de abril, decisión, determinación del gobierno mexicano, por cierto, que ha traído muchísima polémica, te lo hemos contado. Están aquí en cabina Enrique Paredes, cónsul titular de la Embajada de México en Perú, y Adolfo Cepeda, vocero de la Embajada de México. Vamos a abrir nuestras líneas. Llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800-13-14-0. ¿Tienes alguna duda? Te esperamos aquí en Conexión. Está con nosotros Carlos desde Trujillo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Nuestros invitados, representantes de la Embajada de México, te están escuchando. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal, Carlos? Adelante. Quería saber si esta medida está también afectando a otros países de la región. ¿Qué tanto tiene que ver esto con lo que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo? ¿Y en qué consisten esos flujos migratorios irregulares de los que ha estado hablando el entrevistado? Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, hay otros países, se lo había preguntado hace unos instantes, inmersos también en esta medida, y algo importante, ¿no? La coyuntura manda muchas veces, y lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿tiene que ver con esta normativa, con esta medida, señor Cepeda? No tiene ninguna vinculación con algún asunto político, de carácter político en algún otro país. Es una medida que atiende, como comentaba, a la coyuntura migratoria, estos flujos migratorios que hemos detectado y que son evidentes desde hace ya varios meses. Ajá. Y que afectan a México y que afectan sobre todo a la población que está haciendo estos recorridos desde varios países, no solamente desde el Perú, desde varios países de América Latina, atravesando a veces a pie el Centroamérica y atravesando a veces a pie también México, y que son en enorme cantidad. Por arrojar más o menos un dato para entender la pregunta. Sí, por favor. Se tiene registro en el 2023 de 2.3 millones de casos de personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos con origen en alguno de estos países, ¿no? Uh-huh. Entonces es un número que ha crecido en los últimos años y que nos habla de la necesidad como región de crear mecanismos mucho más novedosos para poder atender al flujo, pero al mismo tiempo las causas que originan estos flujos migratorios, que son reales y que si no los cuidamos, estas personas cuando atraviesan estos países pueden ser víctimas de N cantidad de cosas que afecten sus derechos humanos, pero sobre todo a veces su libertad y su vida. De estos 2.300.000 detenidos, dice usted, ¿cuántos son peruanos? ¿Se tiene alguna estadística al respecto? En este momento no tengo una estadística concreta, nada más puedo darle este panorama general de lo que hay. Lo que sí puedo decir es que Perú es uno de los países que en los últimos años se incorporó a
la lista de los principales 10 países de personas que han sido detenidas ahí en la frontera, ¿no? Perfecto, estamos con Guillermo que nos llama desde Miraflores. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Te está escuchando el cónsul de la Embajada de México, el vocero de la Embajada Mexicana. Adelante con tu pregunta o tu comentario. ¿Qué tal, señores autoridades mexicanas? Bueno, qué decir, esta medida va a tener que ser comentada y analizada en el tiempo, imposible hacerlo en pocos minutos. La pregunta concreta es, nosotros en nuestra empresa tenemos un flujo de negocios con México. Mexicanos vienen a vernos y nosotros vamos a verlos allá, somos clientes, somos proveedores. Van a haber visas de entradas múltiples. ¿Cuánto van a durar? ¿1 año, 10 años como son en Estados Unidos? ¿Cuánto van a costar las visas? Esas son las preguntas concretas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por tu llamada. Sí, adelante, por favor. Sí, Guillermo. Me da mucho gusto escuchar que tienen este flujo de personas de negocios y que hagas esa pregunta. La temporalidad que prevén las visas mexicanas son 2. Una es la de 6 meses y otra es la de 10 años. Las 2 son de múltiples entradas. Ajá. Nosotros lo que queremos es dar visas de larga duración. Queremos que la gente vaya y venga a México de una manera sostenida y ordenada. Entonces, esas son las 2 temporalidades. Normalmente, las personas de negocios aplican para visas de 10 años, ¿no? Dependiendo del expediente de cada persona, pero muy, muy seguido aplican para visas de 10 años. Hay muchas empresas así, no nomás peruanas, sino de otros países que tienen aquí sede, que les hemos estado dando visas de 10 años desde hace por lo menos 2 años. Estamos dando esas visas de manera constante. Perfecto, está con nosotros Marco, que nos llama desde Surco. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Conexión. ¿Qué tal? Te escuchamos con atención. Adelante. Hola, buenas noches. Por favor, en el entendido de que el señor sostiene que esta no es una medida política, quisiera preguntar si en el eje del pensamiento ideológico muy parecido entre México, ahora con López Obrador, Brasil, Venezuela y Bolivia, quisiera saber si estos 3 países, Venezuela, Bolivia y Brasil, también tienen el requisito de la visa, toda vez que Venezuela sigue sufriendo un éxodo por hambruna, por una crisis social, económica. ¿Se les requiere a ellos también la exigencia de la visa? Muy bien. Me responde, por favor. Gracias. Marco, muchísimas gracias por tu comunicación. Sí, a ver, señor Paredes, a Venezuela, a México, a Brasil, ¿se le exige visa también? ¿A Brasil, a Venezuela, se le exige visa también? Sí, Brasil y Venezuela necesitan visa. Correcto. Ahora, lo que no queda claro es si, y en ese sentido iba la pregunta de Marco, si se trata también de un tema ideológico, de un tema que tiene que ver con la diplomacia. Se lo pregunté al inicio de esta entrevista y sería bueno que lo aclaren, por favor, de manera más contundente para que no puedan quedar dudas, porque comprenderá usted que la suspicacia está presente y así lo estamos escuchando por parte de nuestro público. Por supuesto, de nuevo, gracias por la pregunta. Para reiterarle y al público que nos esté escuchando que la medida responde de manera clara y específica a una coyuntura regional, de una cultura de migración regional a la cual estamos enfrentando, que es extraordinaria y por lo tanto habría que adoptar medidas extraordinarias para poderlas atender. Pero sobre todo responde a una necesidad humanitaria y de protección de los derechos humanos de estas personas que están transitando a través de la región hacia el cono norte. Entonces no responde a un sentido político, sino a un sentido totalmente migratorio, humanitario y de derechos humanos. Agradecemos a nuestros oyentes y televidentes por su participación y para finalizar, por favor, este diálogo, yo quiero incidir en el aspecto temporal de esta medida. Estamos hablando de una medida temporal que más adelante puede revertirse o levantarse en todo caso. ¿Es así? En efecto, es una medida completamente temporal
y que va a ser analizada, que va a ser conversada y dialogada con las autoridades del Perú y de otros países, sobre todo del Perú en este caso, para eventualmente revisar una vez más los números, los mecanismos que se han alentado para regularizar estos fenómenos migratorios y eliminar la visa así que sea posible. Ese punto es importante. Entonces, sí se va a dialogar con el Perú porque hoy, reitero, el canciller Javier González Solechea estuvo en RPP y él dijo que la medida es unilateral, que no se había consultado y que no se había dialogado con el gobierno peruano. ¿Existe la posibilidad de un acercamiento, de un diálogo con el gobierno para tocar este punto específico? O sea, el diálogo consular se mantiene. El diálogo diplomático es el que se mantiene, está suspendido, pero el diálogo para asuntos consulares se mantiene y estamos en cercanía a nivel, digamos, operativo para poder responder a estas actitudes que van más allá, a estos temas que van más allá de las posibles discordias políticas coyunturales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Cepeda. Para finalizar, señor Paredes, ¿qué mensaje, ¿no?, para las familias mexicanas que residen en el Perú y también para los peruanos que tienen, ¿por qué no?, la aspiración en algún momento de visitar un país hermano como México? ¿Qué mensaje para ellos que de repente pueden verse sorprendidos por esta situación? Bueno, para las familias mexicanas, pues reiterarles que la sección consular está operando, haciendo todos los trámites de documentación a mexicanos normalmente. Y para nuestros amigos peruanos que nos quieren visitar, pues la recomendación es que nos visiten, por supuesto, que tramiten la visa, que tengan paciencia en estos días, porque sí estamos teniendo una demanda enorme y vamos a estar priorizando a la gente que ya tenía su boleto y que necesita viajar a México. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Gracias por estar con nosotros aquí en Cabina de RPP y por conversar también con nuestro público. Muchas gracias. Gracias.